Vamos entonces a tener nuestra clase hoy. Estamos estudiando sobre las parábolas y es que vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, aquí a una parábola que tenemos para estudiar hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias ya a San Mateo 22. San Mateo 22. Va a necesitar un lapicero, hermanos, si usted necesita rellenar ahí los espacios para que pueda ir y aprendiendo ahí poco a poco. A veces se me olvida, hermanos, y voy y no menciono bien, quizás ahí se pierde usted, pero ponga ahí atención y espero de que no pueda agarrar usted bien la información. San Mateo, hermanos, capítulo 22, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer entonces del 1 hasta el 14, 22 de 1 al 14. Están ahí, hermanos, puestos de pie, y el hermano Isaac se puso de pie. Vamos a leer de pie entonces la palabra. Y dice así: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los enviados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Señor, te pedimos que bendigas esta enseñanza y que me ayudes a explicarla y que podamos aprender hoy, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, se lo pido. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos entonces a hablar sobre esta parábola. Se titula La fiesta de bodas. Vamos a hacer un pequeño repasito, hermanos. ¿Se acuerdan, hermanos, que los ancianos del pueblo, los fariseos y los escribas, le hicieron una pregunta al Señor Jesucristo? ¿Cuál fue esa pregunta? Ustedes que han estado aquí las últimas dos clases, más o menos yo quiero que ustedes refresquen un poco su mente y acuérdense ¿cuál fue esa pregunta? ¿Quién sabe la pregunta que le hicieron los ancianos al Señor Jesucristo? ¿Con qué autoridad enseñas estas cosas?, le dijeron. Entonces, eso fue lo que ellos dijeron. Y entonces, hermanos, el Señor Jesucristo les hizo otra pregunta. ¿Y cuál fue la pregunta que les hizo el Señor Jesucristo? ¿Cómo? ¿El bautismo de Juan de quién era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos comenzaron a discutir entre sí. Si decimos que es del cielo, pues el pueblo los tenía a Juan el Bautista como profeta, entonces el pueblo se va a ir en contra de nosotros. Pero entonces si decimos que es de los hombres, entonces ¿qué decimos? Y entonces ellos concluyeron y dijeron: pues no sabemos. Y el Señor Jesucristo dijo: bueno, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces, a partir de ahí él enseñó tres parábolas. La primera, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la primera parábola que él enseñó, hermanos? Los dos hijos desobedientes. Y la segunda parábola, los labradores malvados. Y esta es la tercera parábola que el Señor Jesucristo enseñó en respuesta a esa pregunta
que le hicieron los ancianos de Israel, los judíos, los que no lo aceptaban como el Mesías, la fiesta de bodas. Y hermanos, un poco de contexto de esta parábola es que la figura de una fiesta de bodas no era nada nuevo para la mentalidad judía. Ellos sabían realmente que era cómo se hacía una boda. Cuando se hacía una boda, se enviaban las invitaciones a los familiares y amigos especiales para una fiesta importante, como un casamiento. Según la costumbre, la primera invitación salía con semanas o meses de anticipación y no llevaba la fecha indicada de esa boda. Era como un aviso que les mandaban del compromiso. Cuando se acercaba la fiesta, para la fiesta, entonces los siervos salían otra vez para confirmar la presencia de los invitados y entregarles la fecha exacta para la celebración. Cuando todo estaba listo y dispuesto ya listo, se enviaba a los siervos a decir a los convidados que no aparecieron, que fueran a la fiesta, que no fueran descorteses, y si no podían asistir, que dieran una explicación, cuál era la razón por la cual ellos no estaban yendo a la fiesta. Y dice que las fiestas, hermanos, de bodas duraban varios días. Eran prolongadas con abundancia de comida. Eran banquetes grandes los que se hacían. Entonces, hermanos, ellos sabían lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. Es más, Isaías había profetizado y utiliza la figura de una fiesta de bodas para profetizar la época mesiánica. Ahí en Isaías 25, del 6 al 9, vamos a ir a ver ahí Isaías, hermanos. Si alguien lo lee, por favor, 25, 6 al 9 de Isaías. ¿Quién lo tiene? A ver, hermano Jonathan. Entonces vemos Isaías ahí está profetizando, hermanos, y existía entonces una gran expectativa mesiánica por parte de los judíos, al punto de que al oír a cada profeta enviado y analizar sus vidas e indagar sobre su genealogía y ser descubierto como otro enviado de Dios, pero no el Mesías, pues ninguno de ellos, los profetas, se atrevían a decir ser el Cristo. Entonces los judíos, hermanos, pues no lo recibían. Y eran crueles en sus tratos con los profetas porque querían al profeta prometido por Moisés. Moisés les había dicho, ahí en Deuteronomio 18:5, Moisés profetizó diciendo: profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará Jehová de tu Dios, a él oiréis. Ellos esperaban al Mesías y ellos lo siguen esperando todavía. Entonces los profetas, hermanos, les instaban, cada vez que venía un profeta les predicaban y constantemente les decían que deberían de buscar a Dios, a ponerse a cuentas con el Señor, a dejar los malos caminos y a venir a las aguas. Les decían ahí en Isaías 56, nos dice un versículo para darnos más idea de lo que decían ellos. Decían: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.
Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese era el mensaje constante de los profetas. Esa era la invitación constante, respectiva de Dios para su pueblo. Comenzando por sus guías, por los sacerdotes y ancianos, padres de familia y todos los varones del pueblo de Israel, escuchaban el mensaje. Pero ellos, ¿qué hacían? El Señor Jesucristo, ahí en el versículo 3 del pasaje que leímos, hermanos, mas estos no quisieron venir, dice. Mas estos oyeron, escucharon el mensaje, pero no quisieron venir. Qué triste, qué dureza de corazón. El rechazo constante de los judíos hacia los profetas, hermanos, y hacia el mismo Jesús como el Mesías, responde a que ellos esperaban otro tipo de Mesías. ¿Sabe qué tipo de Mesías esperaban los judíos? Esperaban a un guerrero, a un hombre fuerte, a un Sansón, como Sansón, ¿verdad? Que viniera y volara cabezas y que destruyera a quien sea y que los libertara de la esclavitud en la que estaban, la opresión de los romanos. A ese Mesías. Es más, hermano, para dar un poquito de ilustración, vea usted en Hechos 1. En Hechos 1, vamos a ir a Hechos. Aquí los mismos discípulos le hicieron una pregunta al Señor Jesucristo que nos ilustra de lo que ellos tenían en sus mentes. Está caliente, ¿verdad, hermanos? Hay que ver el aire acondicionado, no sé cómo esté, pero ojalá no esté apagado. Espero que no. 1. ¿Están ahí, hermanos? Note, hermano, el Señor Jesucristo aquí, el versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo. Aquí le hacen una pregunta al Señor Jesucristo. Los discípulos, los que estaban reunidos ahí, les preguntan: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Note, hermano, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, el Señor les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ustedes no se preocupen de este asunto. Pero recibiréis poder, les dijo el Señor, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras les dijo: mira, no es lo que tú estás pensando, no es lo que tú piensas que yo soy. Vas a recibir el poder mío, el poder de Dios, para predicar el Evangelio. Entonces ellos tenían una mentalidad, hermanos, de que el Mesías iba a venir a restaurarlos de su opresión, pero nada más físicamente. Entonces esta parábola, hermanos, fue enseñada en respuesta a aquella pregunta que le hicieron los judíos. Y ahora el Señor les está respondiendo una vez más con una parábola, una enseñanza más, para que ellos pudieran entender cómo las cosas iban a funcionar ahora y cómo ellos habían rechazado muchas veces el mensaje de Dios. Entonces vamos a entrar entonces, hermanos, ahí a el análisis y aplicación de la parábola. Si usted está anotando, hermano, ahí, si usted está anotando, en número 1 ahí puede poner, escuche lo que voy a leer aquí y usted puede darse cuenta de lo que necesita escribir ahí. Número 1, abajo de el análisis y aplicación de la parábola. La parábola fue dicha claramente en respuesta al rechazo del Hijo de Dios y de su reino por parte de la nación judía. Sin embargo, los elementos de la parábola nos aplican también a nosotros, porque la invitación de asistir a la fiesta de las bodas está siendo aún ofrecida por medio del llamado del Evangelio. Cada vez que predicamos el Evangelio, cada vez que se predica el Evangelio, hermanos, Dios está haciendo un llamado a las bodas del Cordero. Un llamado. Ese es el llamado de Dios. Nosotros hemos sido llamados. Y gracias a Dios que usted está
o cuando usted se le predicó el evangelio y usted aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, usted aceptó ese llamado que le hizo el Señor. Fue Dios el que lo llamó, fue Dios el que nos buscó, y ahora hemos aceptado el llamado de Dios. Entonces, hermano, en segundo lugar, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y vemos algunos aspectos, hermanos, del reino de los cielos son semejantes a una fiesta de bodas. Ahora dígame usted, ¿qué hay en una fiesta de bodas? Pues en una fiesta de bodas hay gozo, hay amor, hay unidad físicamente, hay comida, hay compañerismo, hay amor, hay fiesta, hay amigos, hay de todo ahí, una fiesta de bodas. Pero si hablamos espiritualmente, hermanos, en Efesios 1:3 dice que nos bendijo el Señor. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La fiesta, hermanos, es por el perdón, redención, reconciliación, conciencia limpia, comunión con Dios y con los fieles y la esperanza de la vida eterna. Esa es la fiesta. La fiesta, hermanos, cuando hablamos de una fiesta de bodas, nos recuerda, ¿se acuerdan donde dice la Biblia? Habla un poco acerca de las fiestas de bodas que va a haber allá en el cielo, o que va a haber después de que Jesucristo venga por su iglesia y seamos arrebatados. Dice la Biblia que va a haber una fiesta de bodas. Vea usted en Apocalipsis 19. En Apocalipsis 19 nos recuerda esa fiesta que el Señor menciona aquí, y en Apocalipsis también nos habla de esta fiesta que va a suceder cuando Jesucristo venga por su iglesia. Nos dice la palabra de Dios, hermanos, en el capítulo 19, versículo 7. Nuestro hermano dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, dice, y su esposa se ha preparado. La esposa es su iglesia. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahí tenemos la fiesta de bodas, hermano. Entonces vemos esta fiesta de bodas, nos recuerda las bodas del Cordero. Un día vamos a estar ahí, hermanos. Yo espero que usted esté ahí. Amén. ¿Ya tiene su boleto, hermano? Amén. ¿Cuál es el boleto para ir a la boda? ¿Cuál es el ticket? ¿Cuál es ya recibió la invitación? Amén. Fuimos llamados a esa fiesta de bodas por medio del evangelio. Si usted lo aceptó, usted ya está incluido ahí. Amén. Luego, hermanos, la parábola ahí en Mateo 22. Regresemos ahí, Mateo 22. Vamos a estar ahí siempre en San Mateo 22, donde nos dice, hermanos, el versículo 2: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Bueno, un rey. Aquí está un rey haciendo fiesta de bodas a su hijo. Pues dígame usted, ¿quién es el rey? ¿Quién representa al rey? Dios Padre. ¿Y el Hijo? El Señor Jesucristo. Así de sencillo. Así es que vemos aquí, el rey es Dios, el Hijo Jesucristo. Los siervos. Ahí habla de los siervos, hermano, el versículo 3, y dice: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Quiénes son los siervos? ¿Quién piensa usted que son los siervos? ¿Mane? Los profetas. Amén. Los profetas fueron enviados una y otra vez a predicar el evangelio. Hasta Juan el Bautista, hermano. Pero también podemos aplicar eso, que también los ganadores de almas, los predicadores, los pastores, los que están ganando almas, están dando la invitación a venir. Los siervos, los que sirven. Aquí vemos entonces, hermanos, a los siervos que fueron a enviar la invitación, y pues muchos de ellos los persiguieron. Versículo 3 ahí nos dice claramente
Hermano, en el versículo 3 encontramos la primera invitación a las bodas. La primera. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Note. No quisieron indica el rechazo a la salvación. Cuando una persona, hermanos, se le predica el evangelio, cuando una persona está escuchando el mensaje de salvación, cuando una persona se le hace la invitación y no acepta y no recibe a Cristo como su Señor y Salvador personal, está rechazando voluntariamente la salvación que el Señor está ofreciendo. Y tantas personas encontramos así. Y el pueblo judío así, esa era la actitud de ellos. Rechazaron con indiferencia. Y luego vemos la segunda invitación, el versículo 4 nos dice: volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas, vengan. No solo les hace una invitación, va una vez más a invitar a las personas, hermanos. Pero ¿qué pasó? No hicieron caso. Versículo 5. Mas ellos, sin hacer caso, no hicieron caso. Indica, hermano, el menosprecio a la salvación. No me importa, no me interesa. Y además de eso, hermano, no solo ellos menospreciaron la salvación, sino que se enojaron y mataron a los profetas. Versículo 6, vea usted que dice: y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Hermano, en la Biblia todos los profetas sufrieron persecución. Si usted lee un poco más, encontrará cómo ellos murieron tristemente. Algunos murieron aserrados, arrastrados, encarcelados. De una y de otra forma fueron muertos, asesinados por personas que rechazaron el mensaje de salvación. Mataron a los siervos. Habla de las persecuciones que ellos sufrieron. Muchos menosprecian la salvación, hermano, y un día se encontrarán con el juicio de Dios. Tristemente, porque es de verdad. Vea usted Romanos 2, que dice. Romanos 2 nos habla un poco acerca de esto, del juicio de Dios que viene. Romanos capítulo 2 dice la palabra de Dios: para aquellos que rechazan el mensaje de salvación, que no quieren escuchar nada de Dios. Dice la palabra de Dios: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Dios es benigno, Dios es paciente, Dios tiene longanimidad. Ignorando, dice, que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero tú, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es una persona que dice: bueno, no quisiste, te di una oportunidad, te mandé un siervo, te dije que vinieras, te invité a mi boda, no quisiste. Bueno, tuve paciencia, amor, y mi benignidad fue tan grande que luego te envío otro predicador, te envío otro profeta y te digo: ven a mi boda, mira, aquí están mis toros, mis pasteles, mi comida, todo está listo, todo está preparado, ven. Y dice: pero no quisiste. Y mi benignidad, mi paciencia sigue extendiéndose cada vez más. Al final, hermano, pero por la dureza de tu corazón no quisiste. Entonces dice aquí el versículo: los que menosprecian o menospreciáis las riquezas de su benignidad, dice, pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Viene el día de la ira y de la revelación del justo
juicio de Dios. No te dice justo juicio de Dios. El juicio de Dios es justo, hermanos. Pero ya se le extendió, ya se le invitó, ya la benignidad, la paciencia de Dios ya se extendió grandemente. Vea usted primera de Pedro, yo creo que segunda de Pedro, no están mis notas, hermano, pero vea usted qué nos dice este pasaje aquí en segunda de Pedro, cuando habla de la paciencia de Dios. A veces personas se preguntan, pero ¿por qué Cristo no viene? Si muchos predicadores y profetas han dicho que ya va a venir y no viene, y ya estamos en el 2025 y no viene. Pues yo creo que eso no es cierto. Y hasta muchos cristianos se comienzan a enfriar. Pero vea usted que dice segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 9. Dice que el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. O sea que hay algunos que la tienen por tardanza. Algunos ya se han burlado y han dicho que eso de que el Señor viene y que viene, eso no es cierto porque no ha venido. Desde hace tiempo se está diciendo lo mismo y no ha venido. Pero de la Biblia dice aquí, algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, dice, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios dice, yo me espero, yo me aguanto, tengo paciencia, pero mi deseo más grande, dice el Señor, mi corazón, mi compasión, mi amor, es que yo quiero que todos se arrepientan. Él no quiere que nadie se pierda, hermanos. Y esa es su paciencia, ese es lo que se prolonga más. Todavía no viene. ¿Por qué no viene? Por el amor que Él tiene para la gente. Porque todavía está la iglesia para ganar almas. Porque todavía están los siervos, la iglesia que está ahí con un propósito. No como un club social, no solo para venir y decir, ay, qué bonito. No. La iglesia la tengo, dice el Señor, para que vayan y prediquen, para que vayan y ganen almas. Porque esa es mi paciencia, ese es mi amor, dice el Señor. Y aún todavía no viene. Aquí vemos, hermanos, entonces la segunda invitación a las bodas. Y luego el versículo 7. Vamos a ir otra vez ahí al capítulo 22 de San Mateo, hermano. Si usted está ahí todavía, yo voy a regresar. Pero el versículo 22, vea usted qué dice el versículo 7. Al oírlo el rey se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque no vinieron. Pues es que él ya tiene todo preparado. Él ya tiene todo listo. Él ya tiene todo el banquete preparado, la bendición, la redención, el gozo, la justificación, todo ya está completo, pero no quisieron. Dice, al oírlo el rey se enojó y enviado su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Hermanos, el castigo de Dios a Israel y a todo aquel que menosprecia la salvación. La Biblia es clara, la ira de Dios viene. Y mire, hermano, San Juan, ¿qué dice San Juan? Capítulo 3 y versículo 18. Vea usted qué dice Juan. El mismo Señor Jesucristo dijo estas palabras. El que en Él cree no es condenado, dice. El que cree en el Señor Jesucristo no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Hay gente que uno le pregunta, ¿estás el 100% seguro de ir al cielo cuando mueras? Dice no. Y entonces y conversamos más y terminan diciendo, no, pues cuando yo vaya al cielo, entonces ahí a ver qué me dice el Señor, si me salva o no me salva. No, aquí en la tierra se toma la decisión. El Señor fue claro. El que cree, el que recibe el mensaje, el que acepta a Cristo, el que pone su fe en el Señor Jesucristo, no va a ser condenado. Pero luego dice, hermano, pero el que no cree, pero el que rehúsa, pero el que no acepta, pero el que no cree, pero el que lo menosprecia, el que no quiere nada con Dios, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz
para que sus obras no sean reprendidas. Y el versículo 36, nota hermano que dice, del mismo San Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Gloria a Dios por eso, hermanos. Tiene, es una promesa, es un hecho. No dice va a tener, ya tiene, ya lo está gozando. La vida eterna. La vida eterna está en el Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa, dice, creer en el Hijo de Dios o en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces vemos aquí en esta parábola, hermano, del Señor Jesús, vemos la ira de Dios, el enojo de Dios. Pero hay otra cosa que nos enseña la parábola. Y los versículos 8 al 10, vea usted qué dice. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron invitados no eran dignos. Id pues a la ciudad, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas cuantos halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Mire, hermano, esto vemos aquí, vemos la misericordia de Dios. Usted está apuntando ahí, apunte ahí en el punto número 10, la misericordia de Dios. Entonces el rey dice, abre las puertas. Yo ya les dije, ya les envié una y no quisieron. Una invitación y no quisieron. Les envié la segunda invitación, no quisieron. Es más, mataron a los siervos, los destruyeron y hicieron todo lo que quisieron con ellos. Así es que ahora la puerta se abre para quien sea. La misericordia de Dios es amplia. El rey abre la puerta a su reino a todos. Dios no hace acepción de personas. Y este era un problema que tenía Moisés, hermano. Digo, Pedro. Porque Pedro era judío. Y Pedro creía de que el Señor, nada más eran los judíos los únicos que se iban a salvar. Y que los gentiles pues no tenían cupo en este asunto. Así es que el Señor tuvo que enseñarle a Pedro. Vea usted qué dice Hechos 10:34. Y aquí vemos la misericordia de Dios. Hechos 10:34. ¿Alguien me puede leer ese versículo entonces? 10:34 al 35. ¿Están ahí, hermano? ¿Digo Hechos? Sí, Hechos 10:34 al 35. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada de él que le teme y hace justicia. Aquí vemos, hermano, que el contexto de lo que viene hablando aquí era que Cornelio era un gentil que había llamado a Pedro para que le hablara, porque había visto una visión, y Pedro va y le habla a Cornelio, y fueron salvos. Y no solo fueron salvos, sino que fueron llenos del Espíritu Santo, y entonces fueron bautizados. Y entonces ahora Pedro dice, ahora comprendo, dice. Entonces Pedro dice, en verdad comprendo, dice, que Dios no hace acepción de personas. O sea, Dios salva a los gentiles también, no solo a los judíos. Gloria a Dios por eso, hermano. Porque ahora nosotros pudimos tener ahora oportunidad. Es una puerta abierta para quien quiera. Y por eso el Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él crea, no importa qué raza sea, no importa si es judío, es gentil, quien sea, si cree en el Señor Jesucristo, Dios le da salvación. Fue lo que nos alcanzó a nosotros, hermano. Vemos ahí, el Señor está diciendo en la parábola, ahora no quisieron los que, por eso dice ahí en San Juan 1:1, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces dijo a sus siervos, a las bodas a la verdad están preparadas, mas a los que fueron convidados no eran dignos.
Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. La puerta está abierta para quien quiera. La gracia de Dios los alcanza. Y aquí vemos, hermanos, en Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por su misericordia somos salvos. No porque lo merecemos, no porque somos buenos, sino por su gracia y su gran misericordia. Hemos sido salvos. Y luego, ahora vamos a seguir adelantito, hermanos, y encontramos ya otra declaración aquí en el versículo 11. Ve, el Señor está enseñándoles esta parábola a los judíos, aquellos que lo rechazan, aquellos que no lo aceptan, aquellos que no lo aceptan como el Mesías. Ahora vea usted qué les va a enseñar. El versículo 11 dice, entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora aquí vemos a un hombre que se coló. Ahí estaba sentado, pero no estaba vestido de boda. O sea que el asunto aquí, hermanos, que en estas fiestas se usaba, dice que se usaba que el rey les daba una túnica blanca para que entraran a la fiesta. Todos los que estaban en la fiesta deberían de tener una túnica blanca. Pero aquel que estaba en la fiesta no la tenía. Si entraba alguien sin esa vestidura, era conocido como ladrón. Estaba ahí por alguna razón, pero no estaba ahí porque no debería estar. Hermanos, qué tremendo. La vestidura blanca nos habla de la justicia de Dios. ¿Oyó? La vestidura blanca, Él la da. El Señor la da. No es a través de nuestras obras que podemos vestirnos de vestiduras blancas. Es a través de la justicia de Dios que nos viste. Mire, hermano, que dice Gálatas 3:26. Gálatas 3:26. En Gálatas 3:26 encontramos una declaración. Y nada más les estoy leyendo un texto, nada más, porque no les leo muchos más textos, porque no nos alcanzaría el tiempo. Pero no solo es este texto, hay muchos otros, hermanos, que podíamos ver y ver y ver. Pero vea usted Gálatas 3:26. Vamos a ver aquí. ¿Están ahí, hermanos? Ok. Dice la palabra de Dios entonces, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y luego dice el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cristo es el que da la vestidura. Él es la salvación, la justicia del Señor. Hermanos, ahora el problema aquí es que el Señor estaba enseñando, ustedes piensan de que porque son buenos, ustedes van a ir al cielo. No quieren recibir mi justicia. Ahora les doy otro versículo. Vea usted qué dice el versículo en Romanos. Vamos a ir en Romanos. Vea usted qué dice Romanos, capítulo 1, versículo 16. Ve aquí, hermano, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, note, la justicia de Dios
se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe en el Señor Jesucristo. Por la fe en el sacrificio del Señor Jesucristo. El justo por la fe vivirá. La justicia de Dios. Pero existe el religioso. El religioso dice, no, yo no acepto eso. Vea usted qué dice Romanos. Que Pablo, cuando él decía que él quería que fueran salvos, en Romanos capítulo 10, vea usted esta declaración aquí, hermano, va a poder entender un poquito la mentalidad de los judíos. Vea usted que dice el versículo 1, capítulo 10. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está diciendo a los hermanos de Roma y les dice, hermanos, dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo decía, mi deseo más grande y mi oración es que Israel sea salvo. Y luego dice él, porque yo les doy testimonio, dice, de que tienen celo de Dios. Mire, si alguien es celoso de Dios, son los judíos. Porque dice, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Oyó? Dice, ignorando la justicia de Dios, que es por medio de Jesucristo. Dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. No la han aceptado. Dice, más bien procuran establecer la suya propia. Por buenas obras, por medio de la ley. Dice Dios así, ¿no? Entonces que se coló ahí, ¿verdad? A la fiesta de bodas, ese iba confiando en sus buenas obras. Por eso dice Dios, hey, estás aquí, pero no estás vestido de bodas. Dice, no puedes, no. Aquí los que van a estar aquí, los que están aquí, son aquellos que han sido revestidos por medio de la justicia del Señor Jesucristo. Eso es lo que les está transmitiendo a ellos. Ahora luego vea usted, vamos a para terminar, el último versículo, hermanos. El último versículo aquí. Yo no sé qué horas son ya, pero creo que estamos temprano todavía. Sí. Ahora vea usted el versículo, vamos a ir a Mateo 28. Hay otra declaración ahí que el Señor Jesucristo hizo y que necesitamos estudiar. Vea usted que dice el versículo 20, el capítulo 22 y el versículo 14. Entonces el Señor Jesucristo dijo, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos, ahí usted está apuntando, hermano, puede poner ahí, muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Quiénes son los llamados, hermanos? Los llamados son todos los que reciben el anuncio del Evangelio. Los llamados son todos los que escuchan el Evangelio. Cada vez que usted predica a una persona, cada vez que usted le da el mensaje de salvación a una persona, ese está siendo llamado. ¿Oyó? Cada vez que usted abre la Biblia y le predica el Evangelio a un inconverso, está siendo llamado por Dios. Aunque él no lo vea, pero usted es un embajador de Dios. Por eso dice la Biblia, nosotros somos embajadores del Señor. Nosotros vamos a dar el mensaje de Dios. Los llamados, Dios está llamando a las personas por medio del mensaje de salvación. Ahora dice ¿quiénes son los escogidos entonces? Escogidos, hermanos, son los que creen y aceptan la invitación. Los llamados es para todos. Pero no todos lo aceptan. Pero usted lo escuchó, usted recibió el mensaje de salvación. Ahora usted es un escogido. Ahora hay varias razones, hermanos, por las que los llamados son muchos y pocos los escogidos. Algunos vuelven la espalda con menosprecio. Son llamados, pero menosprecian el mensaje y no lo aceptan. Algunos odian a los que les traen la invitación. Es más,
Usted se ha ido alguna vez a ganar almas, y si no, le invito a que vaya. Pero algunos de nosotros que vamos tocando puertas, ¿cuántas veces nos tiran la puerta? No quiero nada, ¡boom! Y les das una invitación y como que si les estuvieras dando un daño, con un coraje así, no. Y algunos hasta dicen, ya, lárganse de aquí. Algunos hasta me han perseguido, hermano. Nos persiguen, sálganse de aquí, si no voy a llamar a la policía. Así, gente bien arrogante, hermano. Otros profesan creer, pero no se arrepienten genuinamente. No son de verdad. La fiesta, hermanos, nos habla de la salvación y del banquete de bodas en las bodas del Cordero. La fiesta está preparada. Y el mensaje se está dando todavía. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder seguir también nosotros ser parte de dar ese mensaje de salvación. Amén, hermanos. Muchos son los llamados. Muchos, pero no todos van a venir. Por eso usted se da cuenta, muchos ganamos a muchos, tenemos muchas decisiones allá, muchos, pero ¿dónde? No muchos vienen, no muchos se convierten, no muchos aceptan. Gloria a Dios, porque usted sí lo hizo, amén. Y usted está entre de ellos, escogidos de Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a terminar aquí. Padre, vengo delante de tu presencia, Señor. Gracias te doy por el mensaje de tu palabra, por tu gran misericordia, Señor, con que nos has salvado. Señor, tú has mandado el mensaje a todas partes y tu llamado nos ha alcanzado, Señor. Y ahora estamos aquí. Si alguien no te conoce, te pido que le salves, que toques su corazón y que él venga al conocimiento de la verdad hoy, Señor. Padre, por favor, todos con su rostro inclinado. Usted está aquí y dice, pastor, yo no estoy al 100% seguro de ir al cielo cuando muera.